Continuamos con este intercambio de ideas y de opiniones de la historia reciente, de la historia contemporánea, que como decíamos la semana pasada, a veces hay que dejar sentimientos, mezquindad, en aras de que se esclarezcan episodios, porque hay muchos testigos vivos y vivas. Entonces sería buenísimo cotejar datos y así se establece el acercamiento a lo que podría ser la verdad histórica. Hay un detalle que a mí siempre me llama la atención, Roberto y Sagrada, y lo hemos planteado en estas mesas, y es el asunto de la comunicación. Para una persona de 18 años ahora, le puede parecer algo como a nosotros nos parecía el medioevo, decir, pero ¿y por qué tanta dificultad para comunicarse? Primero porque ahora nos podemos comunicar con los antípodas sin ningún tipo de inconveniente, y después porque quizás no entienden la vigilancia y la seguridad que había que tener para no llevar información que se perdiera. Me luce, y ustedes tienen que saberlo perfectamente, que se encontraban aislados los dos protagonistas, el que estaba aquí y el que estaba en Cuba. Cuando digo aislado, quiero decir que la comunicación no era fluida. Quizás llegaba el mensaje cuando ya la estrategia había cambiado. ¿Cómo se establecía la comunicación entre Cuba, República Dominicana y aquí entre los distintos grupos? Fíjate que tú planteas que un amigo era el vínculo, el enlace con Amaury, pero también con mucha discreción y con mucho secreto, y te aviso para que nos juntemos. Expliquen ese detalle. Déjame decir una cosa con respecto a eso. Yo siempre, aunque no tengo un soporte documental que quizás me permita ser tan categórica, pero yo estoy consciente de que la mano de la Dirección General de Inteligencia, o sea, el aparato, como se le llamaba, fue en ese problema de la incomunicación fundamental. El relato de Amaury de esa carta, que todavía hoy la izquierda dominicana, o lo que queda de la izquierda dominicana, nunca se ha referido a ella. Por primera vez en 41 años a iniciativa de quien le está hablando y de la Fundación Amaury Germán Ariztí. Que esa es otra historia, que habría otro aspecto que había que discutir en otro momento. Pero si ustedes recuerdan, y tú, Roberto, te habrás releído la carta de Amaury, el problema de la incomunicación estuvo desde el principio hasta el fin. Incluso después que aquí viene Eugenio, que era Lalane, Eberto Lalane José, que viene en el 68, ¿cómo se establecía la comunicación? Que es la pregunta que hace Carmen. Lo que se llamaban buzones. O sea, buzón es que en la casa de Roberto Casá, por poner un ejemplo, que no es el más adecuado porque estaba quemado política ideológicamente hablando, pero en la casa de Carmen Inver se podía escribir a través de mensajes cifrados o mandar un emisario acá. Habían emisarios, habían buzones, varios en Santo Domingo, habían buzones en Europa, que los compañeros de la izquierda que estaban en Europa y en París específicamente tenían acceso. Habían buzones en Roma, donde esa comunicación se podía mandar y se podía hacer llegar acá. Pero siempre había un acuerdo y luego el silencio total, la incomunicación total, situación que hacía cada vez más difícil la relación entre Amaury y Camaño. Tú dijiste en el programa anterior, Carmen, de una manera poética, pero dolorosamente poética, que fue como una botella al mar, que la carta de Amaury nunca tuvo respuesta. Bueno, pero yo sí sé que le llegó a Camaño. Le llegó a Camaño porque me imagino toda comunicación que salía de aquí y la que venía de allá pasaba por el sedazo de la seguridad cubana. Me imagino que le entregarían rápido a Camaño porque como era una carta ya tan dura, para precisamente separar aún más la relación entre Camaño y Amaury. Que además, por ejemplo, Hanley se refiere en El Fiero, de esa única reunión que se dio en diciembre del 67. Ahí se conformó la organización, pero Amaury y Camaño, y hasta donde tengo entendido también Virgilio Perdomo Pérez, tuvieron reuniones previas
largas antes de llegar a ese acuerdo que culminó un 25 de diciembre de 1967 en La Habana. Entonces, o sea, yo no tengo una prueba de lo que estoy afirmando, pero la información que yo tenía de buzones y las maneras en que llegaba la comunicación fue realmente saboteada. ¿Por quién? Por quienes no le interesaba ya el proyecto y querían buscar una enemistad entre Amaury y Camaño. ¿Y qué se ganaba separando a Amaury Germán Aristi y a Francisco Alberto Camaño? ¿Qué se ganaba? Ajá. Que el proyecto se dejara sin efecto. Ahí había una clara intención de desbaratar ese compromiso por parte de una parte de la Revolución Cubana. Yo ni siquiera me refiero a que la Revolución Cubana ni a que Fidel, aunque yo pienso, y Fidel a su manera, y es mi crítica, porque mi crítica no es una crítica emocional, no es una crítica porque se murió Amaury, no, es una crítica a ese quehacer político que debe ser superado y que yo no esperaba que fuera el comportamiento de una revolución como la cubana y de unos dirigentes como Fidel Castro, como el Che estaba en Bolivia, por la dirección de la revolución cubana y porque además tengo acceso a información de que fue más o menos el mismo comportamiento que tuvo la revolución en ese entonces con los diferentes proyectos guerrilleros que habían en Latinoamérica. Entonces, yo lo que critico es esa manera de hacer política y propugno por una política que tenga un contenido ético y responsable, que así como los compañeros murieron defendiendo a la revolución cubana hasta el último momento, eran incondicionales a ese proyecto. No había una respuesta que se compadeciera con esa lealtad y ese sacrificio y esa entrega. No la había, no la hubo. ¿Qué tú dices, Roberto, al respecto? A mí me resulta difícil comentar algunos aspectos de lo que Sagrada dice. Yo, sin embargo, también tengo criterios acordes con algunos puntos, particularmente lo que queda develado en la carta. Las relaciones entre el grupo local, los comandos de la resistencia y el grupo central o dirigente de Camaño estaban mediadas por Cuba, eso está clarísimo. Claro, ya yo no puedo decir que esto condicionaba las comunicaciones de tal o cual manera, porque yo no tengo ninguna relación con esto, no he recibido información al respecto, pero me consta por aspectos de que era así. Yo podría incluso hacer alguna que otra anécdota, una proveniente muy importante de Asdrúbal Domínguez, de que el viaje de Camaño se produjo al margen del conocimiento de cualquier sector de la izquierda. Yo confío en las palabras de Asdrúbal. Eso fue una operación hecha exclusivamente por Camaño. Habría que ver qué otras personas con él, pero pienso que en el límite de personas, de acuerdo con la dirigencia cubana. O sea, Camaño se entregó a Cuba en el sentido positivo, porque era un revolucionario, creía en eso, pero se entregó a Cuba y desde luego entraron toda una serie de situaciones complejas donde gravitaba la política cubana. Entonces, evidentemente, eso formó parte, la evolución de la política cubana, una política revolucionaria y solidaria, pero formó parte en función de situaciones que se fueron creando de lo que estaba por medio. Yo, por ejemplo, creo que en función de esa determinación de Camaño de confiar en la guerra, de confiar en la jefatura, en el liderazgo de él y en el sentido militar que se le ofrece Cuba, porque es que desde luego hay que entender por qué Camaño se entrega a ese proyecto y por qué Amaury se entrega a Camaño, porque es que es una época, es la búsqueda de un objetivo muy serio que se estaba trabajando, no se estaba jugando. Entonces estos son puntos que hay que ver con el mayor cuidado. Pero yo entiendo que Camaño se aísla de su gente. Problema político ya que hay que empezar a considerar en esta historia interna del Camaño posterior a 1965. Hay que verlo en la memoria de Paulino. José del Carmen Paulino escribió un libro que yo lo ayudé un poco a corregir desde el punto de vista literario, más mi esposa, María de los Ángeles Calzada, y Paulino era de los hombres de la mayor confianza. Bueno, se quedó aislado, Camaño lo aisló de todo ese proceso. Esa es mi
convicción por el momento. Cuidado si no fue de todo el mundo, pero no lo conozco. No conozco porque, bueno, habría que ver qué pasó con este señor Emilio Ludovino Fernández. No hay que creer a su memoria por razones obvias, porque él dice muchas cosas no ciertas, entonces es un testimonio sumamente controversial. Y luego también puedo afirmar por estas comunicaciones que me hizo Asdrúbal Domínguez en particular, mi amigo Asdrúbal, que los cubanos procuraron aislar a Camaño por lo menos al inicio del resto de la fuerza de la izquierda, en particular del PSD. No me cabe duda que es lo que Asdrúbal Domínguez me manifestó. Esos pueden ser elementos secundarios desde el punto de vista de los contenidos, pero que no dejaron de gravitar y que posiblemente entraron en el drama que condujo al 12 de enero y a Playa Caracoles. Otra pausa y regresamos.